Empezaré esta exposición con la siguiente pregunta. ¿Cómo es posible que los lípidos de la dieta, que son compuestos mayoritariamente apolares, puedan llegar a diferentes tejidos? Pues bien, los lípidos cumplen distintas funciones en nuestro cuerpo, entre ellas como fuente de energía, constituyen membranas biológicas y son precursores de hormonas esteroideas, por lo que para llevar a cabo estas funciones deben de transportarse a través del torrente sanguíneo. Pero al ser insolubles en agua necesitan ser trasladadas mediante proteínas especializadas denominadas lipoproteínas. Pero, ¿cuál es la importancia del estudio de las lipoproteínas? Conocer acerca del transporte de lípidos en el ser humano es muy importante, principalmente para nosotros como estudiantes de ciencias de la salud, debido a que la aparición de depósitos de colesterol en las arterias y otras anomalías relacionadas dan lugar a la aterosclerosis, que está relacionada a una de las principales causas de fallecimiento en el mundo, la cardiopatía isquémica o enfermedad coronaria, causada por alteración en el metabolismo de las lipoproteínas. A continuación, nuestros objetivos. El primero de ellos, describir la composición y funciones de las lipoproteínas presentes en el plasma sanguíneo, asimismo indicar su importancia. Explicar las dos vías del metabolismo de lipoproteínas. Entender la acción de las estatinas como principal fármaco utilizado en el aumento patológico del colesterol. Conocer los beneficios de algunos alimentos para mejorar nuestros niveles sanguíneos de HDL. Y finalmente, justificar la forma en que los defectos del metabolismo de las lipoproteínas causan enfermedades. Hemos creído conveniente dividir este trabajo en 5 capítulos principales. El primero de ellos, generalidades de lipoproteínas. El segundo, metabolismo de lipoproteínas, que se dividen en 2 vías principales, endógena y exógena. El tercero de ellos hablará acerca del colesterol, su composición y su formación. En el cuarto capítulo se hablarán acerca de las hormonas y dietas en las lipoproteínas. Y finalmente, en el quinto capítulo, hablaremos acerca de las enfermedades asociadas a las lipoproteínas. Empecemos con el capítulo número 1, generalidades. Hemos creído conveniente realizar una breve reseña histórica. Como podemos observar, antes del siglo XVIII no era muy conocida, no era muy llamativo el estudio de los lípidos y mucho menos de las lipoproteínas. Es que en el año de 1769 el fisiólogo y anatomista francés François Poitiers de la Salle obtuvo una primera evidencia del colesterol mediante la disolución de cálculos biliares en alcohol tibio. Años después, Michel-Eugène Chevreul, que podemos observar en pantalla, realizó un experimento parecido al de Poitiers, pero con la diferencia que identificó a este colesterol, que había nombrado colesterina, como el principal componente de los cálculos biliares. En el siglo XX se dieron muchos más descubrimientos. Se dio la primera definición de lipoproteínas, se observaron a los kilomicrones, se aislaron las HDL, LDL y la lipoproteína A, y se descubre el transporte de ácidos grasos por la sangre. En pantalla podemos observar al profesor de la Universidad de California, John Gottman, que en 1955 fue el primero en distinguir entre las lipoproteínas LDL y HDL en el plasma sanguíneo. Examinó para esto el plasma de pacientes que habían sufrido infartos de miocardio y encontró que la clase de LDL rica en colesterol, cuando estaba elevada, era altamente predictiva de riesgo y posteriormente se consideró la más aterogénica. Sus estudios tuvieron mucho impacto y es gracias a estos estudios que actualmente conocemos a la HDL como colesterol bueno y a la LDL como colesterol malo. Por último, y no menos importante,
los profesores de la Universidad de Texas, Joseph Goldstein y Michelle Brown, que en 1985 obtuvieron un premio Nobel al demostrar que la hipercolesterolemia familiar es consecuencia de un fallo genético en el funcionamiento del receptor LDL. Además, descubrieron la existencia de ciertos receptores en la superficie celular que se unen a la apolipoproteína B. Ahora, definición de lipoproteínas. Las lipoproteínas son macromoléculas compuestas por lípidos y proteínas encargadas del transporte. Estas proteínas especializadas son denominadas apolipoproteínas, cuya función es envolver a los lípidos insolubles en el plasma proveniente de los alimentos exógenos y sintetizados por nuestro organismo endógenos. Podemos observar aquí la vía exógena y endógena que será explicada en el siguiente capítulo. A continuación, la estructura. Las lipoproteínas se dividen en dos regiones marcadas. La primera de ellas es la capa superficial única, que envuelve a un centro lipídico polar. Esta capa superficial única contiene colesterol, fosfolípidos y apolipoproteínas. Y este centro lipídico polar contiene ésteres de colesterol y triglicéridos, que constituyen la región hidrofóbica. Para entender un poco más acerca de estos lípidos, hemos creído conveniente realizar el siguiente esquema. Los lípidos se clasifican en saponificables y no saponificables. Estos saponificables son aquellos que se pueden dividir en ácidos grasos y glicerol, a diferencia de los no saponificables, pero en comparación su función principal es participar en la síntesis de hormonas. Los saponificables se dividen a su vez en lípidos simples y en lípidos compuestos. Los lípidos simples, a su vez, en grasas neutras y ceras, y es en las grasas neutras que podemos encontrar a los triglicéridos. Los fosfolípidos pertenecen a los lípidos compuestos, asimismo como a los glucolípidos. Y al colesterol encontramos como parte de los esteroides. Y entre los no saponificables también se encuentran terpenos y prostaglandinas. Fosfolípidos. Los fosfolípidos son la unión de ácido graso, alcohol, ácido fosfórico y aminoalcohol. Contienen una cabeza hidrofílica compuesta por fosfato, alcohol y aminoalcohol, y una región hidrofóbica, su cola hidrofóbica, por ácido graso saturado y ácidos grasos insaturados. A su vez se clasifican en glicerofosfolípidos y en esfingolípidos. Podemos darnos cuenta que la bicapa de fosfolípidos de la membrana celular tiene cierto parecido a la membrana de las lipoproteínas. Es por eso que se considera que existe una similitud de estructura gracias a la presencia de estos fosfolípidos. Ahora hablaremos sobre los ácidos grasos libres o FFA, Free Fatty Acids en inglés, y los triglicéridos. Los ácidos grasos de cadena larga no esterificados, que es también como se le conocen a los ácidos grasos libres, desde el punto de vista metabólico son los más activos de los lípidos plasmáticos. Estos surgen en el plasma a partir de la desintegración de triacilglicerol o triglicéridos en el tejido adiposo. Pero, ¿por qué no los mencioné anteriormente en la estructura de las lipoproteínas? Pues estos ácidos grasos libres se encuentran en una mínima cantidad en nuestro cuerpo, tanto es así que son medidos en miliequivalentes por mililitro. Estos son transportados en la sangre a través de la albúmina sérica y su concentración disminuye cuando estamos alimentados y aumenta en estado de inanición, que quiere decir
debilidad física a falta de alimento. Estos, al esterificarse, forman triglicéridos, que son la forma más eficiente que tiene el organismo para almacenar energía y constituyen la mayor parte de los lípidos en nuestro cuerpo. Podemos observar que un glicerol se une a los ácidos grasos libres para formar triglicéridos, específicamente 3 ácidos grasos. Ahora hablaremos sobre las apolipoproteínas. Estos son componentes proteicos de las partículas de lipoproteínas y desempeñan un papel estructural y metabólico. Las apolipoproteínas permiten el transporte de lípidos en los compartimentos intravascular y extravascular. Estos son nombrados mediante una nomenclatura alfanumérica. Quiere decir que existe un número y una letra y ese sería el nombre de cada polipoproteína. Y las más importantes las podemos observar en pantalla, son la ApoA, ApoB, C, E y la no tan conocida ApoA. Ahora observaremos sus funciones. Principalmente son 3 las funciones que estas apolipoproteínas cumplen. La primera de ellas es estructural, como la B100 y la B48. La B100 conforma las LDL y la B48 por su lado a los kilomicrones. También estas funcionan como cofactores enzimáticos. Este es el caso de la C1, que activa la proteína de transferencia de estrés de colesterol, la C2, que activa a la lipoproteína lipasa. En cambio, la A2 y la C3 van a inhibir a esta enzima. Y por último, en esta función, a la A1, que activa a la lecitina colesterol aciltransferasa. Todas estas enzimas. La tercera función, ligandos. Ligandos quiere decir que van a trabajar como reconocimiento de receptor. Tenemos a la B100 nuevamente y a la E como receptores de la LDL y a la apoproteína E como proteína 1 que está relacionada con el receptor de LDL LPR1, a la A1 como receptor de HDL. También existe una función desconocida, tal es el caso de la ApoA4, la ApoD, la ApoH y la ApoJ, pero no son muy conocidas y por eso no es necesario mencionarlas. A continuación hablaré algunos pequeños datos de cada APO. La primera de ellas, la ApoA1 es la más abundante en el plasma y conforma el 70% de la lipoproteína HDL, al igual que la ApoD2, pero esta se encuentra en menor porcentaje y además que es la más pequeña y es la única apolipoproteína que se encuentra formando dímeros. A continuación, la apolipoproteína C, que posee tres isoformas y ellas se encuentran entre el tamaño de 7000 a 9000 daltons. Y estas son proteínas que solo están, se podría decir, encima de las lipoproteínas y pueden ser intercambiadas. La ApoB100, que es la que posee más polimorfismos y es la más grande de las apolipoproteínas. La ApoB48, que conforma el 48% de la ApoB100, ya que en su estructura al momento de formarse se corta en un cierto aminoácido conformando el 48% de la ApoB100 y posee una forma truncada. Tenemos a la ApoA, que se dice en sus valores están entre 187.000 a 800.000 daltons, su masa molecular, y se cree que tiene un papel importante en la fibrinólisis, pero esto no está comprobado. Por último, a la apolipoproteína E, que posee 3 isoformas
y está relacionada a la protección de la aterogénesis, una polipoproteína muy importante. Podemos observar dos de sus isoformas, la ApoE4, ApoE3 y la última isoforma es la APO2. También se sabe que esta apolipoproteína E4 tiene relación con la enfermedad de Alzheimer. Esto ha sido todo por mi parte, muchas gracias. A continuación mi compañera Ruth Acosta continuará la exposición.